¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica de día jueves. Cuando son las 8 de la mañana, bien puntuales, estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio de revisión de las noticias económicas del mundo de las finanzas, también de los mercados. Revisamos los temas más importantes del día. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y vamos a ir adelantando algunos de los temas que revisaremos en detalle el día de hoy. Los números que dio a conocer ayer el Banco Central son realmente importante respecto al crecimiento de la economía nacional. De hecho, nunca se había visto un trimestre con un crecimiento tan alto, 18,1%. Es el dato que entregó el Banco Central en el consolidado de las cifras de crecimiento. Mes a mes el banco va haciendo su estimación de cuánto varía la actividad económica con el IMACEC, pero este es el dato consolidado y está por sobre lo que se había estimado inicialmente. Es un dato, como decíamos, inédito para el segundo trimestre, muestra de la recuperación de la actividad económica. Tiene algunas bajadas bien importantes respecto a la inversión, por ejemplo, que también ha crecido a un ritmo importante por sobre el 24%, pero además ha hecho variar las proyecciones de crecimiento total de este 2021 al alza, por supuesto. Hay algunos que estiman que Chile podría crecer incluso más de 10% este año. Ya revisamos los detalles y reacciones en unos instantes aquí en Agenda Económica. La marcha de la economía va con los motores prendidos, decían ayer en el gobierno, y eso es lo que ha llevado también a mirar con más preocupación el cuarto retiro de fondos previsionales que se discute en el Congreso. Ayer en la Comisión de Constitución, que está discutiendo esta iniciativa, estuvieron presentes el ministro del Trabajo, Patricio Melero, pero también el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y advertía de consecuencias extremadamente graves. Esas fueron sus palabras, de un eventual cuarto retiro, por el riesgo precisamente de un recalentamiento de la economía. Hay riesgos macroeconómicos, ya no solo previsionales, asociados a un cuarto retiro. Tienen que ver fundamentalmente con aspectos vinculados a la inflación, al alza de precios, que podría motivar una mayor inyección de liquidez al sistema, y también con alzas de tasas de interés que podrían finalmente sabotear de alguna manera el proceso de recuperación económica que está llevando adelante Chile. Vamos a revisar el análisis del presidente del Banco Central y lo que se comentó precisamente en esta instancia ahí en la Cámara de Diputados. Por otra parte, fue publicado ayer en el Diario Oficial el decreto de racionamiento eléctrico, que es este instrumento que permite en la práctica que se puedan adoptar una serie de medidas de manera más rápida ante un escenario eléctrico en nuestro país que está bastante estrecho. Por una parte, por las condiciones climáticas, hidrológicas en particular, que han llevado a una mayor tensión desde el punto de vista del aporte que hacen las centrales hidroeléctricas. Por otro lado, hay factores circunstanciales como un clima más complejo que ha evitado que algunas embarcaciones con gas natural licuado lleguen a nuestro país para abastecer el sistema de energía térmica. Pero en lo concreto estamos enfrentando un sistema de estrechez que, según el coordinador eléctrico, se podría extender incluso hasta mayo del año 2022. Ya estaremos revisando también más detalles en instantes. Por otro lado, en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en un tema que abordamos ya esta semana, el día lunes, en la entrevista que tuvimos en la edición de ese día. Tiene que ver con el conflicto entre Banco Estado y una serie de empresas del ámbito financiero tecnológico, de las fintech. Bueno, ayer Banco Estado dio a conocer un acuerdo con una de las empresas con las que estaba en pugna, precisamente por las limitaciones al funcionamiento de estas compañías debido a los criterios de seguridad que ha adoptado el Banco Estatal. La española Fintonic llegó a un acuerdo con Banco Estado y de esa forma se despeja el camino para algunas de ellas al menos. Otras siguen en pugna, incluso judicializando este tema. Vamos a abordar lo que está ocurriendo en esta materia en la entrevista del día de hoy acá en Agenda Económica. Y por otra parte, revisemos lo que está ocurriendo con los mercados en un día que comienza muy negativo a nivel internacional, sobre todo en el hemisferio norte. Estos son los números con los que parte Europa. A esta hora de la mañana el Eurostock está cayendo 2,02%, Londres está cayendo 1,94% y el DAX alemán cae en una magnitud similar, 1,78%. Más temprano el Nikkei japonés también había cerrado con pérdidas, 1,10%. Las razones de estas fuertes caídas: principalmente el adelanto del retiro de los estímulos por parte de la Fed. Una nota de prensa daba cuenta con fuentes al interior de la Reserva Federal de Estados Unidos de que este proceso se podría adelantar, y eso ha generado temor en los inversionistas. Y por otra parte, también los malos números que se vieron esta semana en China han llevado a la baja al precio de los commodities. De hecho, el cobre ha llegado a su menor valor en 2 meses
y entre otros se está generando también nerviosismo en el mercado. Ayer el IPSA se escapó de la tendencia global y subió 0,49%, mientras el Dow Jones en Estados Unidos había caído más de 1 punto y el dólar por su parte se cotizó en 787 pesos. Los datos del mercado para partir el día. Bien, 8:06. Vamos entonces a revisar detalle de los números importantes de esta jornada y en particular de lo que publicó ayer el Banco Central en el consolidado de las cuentas nacionales. En el segundo trimestre Chile creció 18,1%, inédito crecimiento. Nunca habíamos tenido un registro de este nivel y algunos datos mensuales ya nos daban un anticipo de que venía un buen segundo trimestre. Sin embargo, esto superó lo que esperaba el mercado. Estaba en torno al 17,4% el consolidado que planteaban algunos actores de la industria. De acuerdo a los datos entregados entonces por el Banco Central, es la anotación más alta de la que se tiene registro comparable y se explica, según informaba el banco, fundamentalmente por una baja base de comparación del periodo abril-junio de 2020. Recordemos que en ese momento la economía chilena se desplomaba en caída libre en el contexto del inicio de la pandemia y cuando se notaban los primeros efectos de la crisis sanitaria. Además, el periodo estuvo marcado también por un alza en las importaciones y por bajas en las exportaciones de bienes y servicios. También por un mayor gasto interno, dice el Banco Central, debido a la ayuda estatal que se ha entregado y a los retiros de fondos previsionales. De esta forma, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este año? Junto con el resultado del primer trimestre, hay un aumento de 8,8% de la economía en los primeros 6 meses del año. Distintos actores del mercado financiero han corregido al alza sus proyecciones y algunos llegan a estimar incluso un crecimiento por sobre el 10% para este año. En materia de inversión, este punto también es bien relevante. También hubo un crecimiento, 24,8% de crecimiento de la inversión, el mayor nivel desde el año 2005, impulsado principalmente por el área de maquinarias y equipos, que creció 47,4%. Y ese punto es bien relevante porque da otro sustento también al crecimiento de mediano plazo y que no solo dependa de un consumo interno que está influenciado principalmente por estas inyecciones de liquidez que son temporales. Vamos a escuchar las reacciones en el gobierno, el análisis del presidente Piñera y del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Hoy el Banco Central informó que la economía chilena creció un 18,1% durante el segundo trimestre, superando con esto los niveles de actividad que teníamos antes del estallido social y antes de la pandemia del coronavirus. Este crecimiento pone a Chile en una posición de liderazgo no solamente en la región de América Latina, a nivel mundial, en crecimiento y recuperación económica. El Banco Central también informó hoy día que la inversión creció un 24,8% durante el segundo trimestre, con un fuerte aporte de la inversión extranjera, recuperando así con creces la caída que había provocado la crisis. Una noticia que nuevamente nos llena de esperanza hacia adelante porque nos está diciendo que estamos retomando normalidad también en lo que respecta a la situación económica. Dentro de eso, creo que una de las cosas destacables es que efectivamente mucho de esto tiene que ver con el sector comercio, pero también estamos viendo otros sectores como servicios personales y también la manufactura que también está mostrando crecimiento. Durante el segundo trimestre la inversión creció en prácticamente 25%. Tiene que ver con que estamos recuperando genuinamente niveles más altos a lo que había antes de la pandemia. 8:09. Vamos a otro tema, pero vinculado de alguna manera también a este debate respecto al crecimiento económico en Chile. Nos vamos al Congreso porque en la Comisión de Constitución se abordaba el proyecto o los proyectos de un cuarto retiro de fondos previsionales. Y hubo principalmente dos focos de atención en las exposiciones que se escucharon ayer. Por un lado, del efecto que esto tiene en materia previsional, el daño a las cuentas de ahorro para fines previsionales y por otra parte, el daño macroeconómico. Centrémonos primero en el efecto en el sistema de pensiones. Los datos fueron bien claros, los entregó el superintendente de pensiones Osvaldo Macías. La mitad de los afiliados se quedaría sin saldo en sus cuentas corrientes. Se perderían 7 años de cotizaciones con los 4 retiros y con un impacto más profundo todavía en las pensiones de las mujeres que podrían caer más de 35% con la concreción de un cuarto retiro. Esa advertencia también la recogía el gobierno, por supuesto, que ve con preocupación cómo se va debilitando
reforzando el sistema previsional y porque además un cuarto retiro supone también seguir con esta seguidilla sin ponerle un freno efectivamente y en un contexto donde ha habido ayuda de parte del Estado directa a través del IFE universal. Escuchemos al ministro del Trabajo, Patricio Melero. Esto fue parte de lo que expuso ayer en la comisión. Los apoyos sociales en Chile están entre los más robustos de América Latina. En el gráfico de la izquierda podemos ver la cobertura promedio de la población. En el caso de Estados Unidos alcanzaron el 46%, en el caso de Chile el 38%. Con los 3 retiros, 3.800.000 chilenos afiliados ya no tienen fondos previsionales para financiar sus pensiones. Y con el cuarto retiro de un 10%, de márgenes de 35 a 150 UF, quedarían 5.611.477 cuentas que quedarían sin saldo, lo que es equivalente al 50% del total de afiliados del sistema. Y a nuestro juicio, los subsidios del gobierno entregan más protección a las familias que los retiros de fondos que se han hecho, y especialmente respecto a este último que se está planteando. Bien, ahí los argumentos del gobierno que defiende la idea de que no es pertinente y no es necesario tampoco avanzar con un cuarto retiro porque el IFE permite cubrir las necesidades de los chilenos, sobre todo de las familias que están con más problemas y porque además se ha ido recuperando la economía también. Y este punto en particular es el que tomó el presidente del Banco Central para hacer durísimas advertencias sobre el cuarto retiro, que ya no tienen que ver, a diferencia de las discusiones de los primeros 3 retiros, solamente con el efecto previsional, sino también con los efectos macroeconómicos que esto puede generar a corto plazo. En el 2022 se podrían ver los problemas ya de un cuarto retiro porque la economía está andando muy bien con los motores a toda marcha, mientras que una inyección de más liquidez, más de 16.000 millones de dólares podrían salir en este cuarto retiro, supone sobrecalentar la economía. Acelerar más todavía puede generar efectos directos desde el punto de vista de la inflación, por ejemplo, y eso se resiente en los bolsillos de los chilenos mes a mes. O bien desde el punto de vista de las tasas de interés que empiezan a subir también de la mano del rendimiento de los bonos a nivel nacional. Solo por mencionar algunos de los efectos. De hecho, Mario Marcel era muy enfático, era extremadamente grave este cuarto retiro y podía ser un principal problema para la recuperación económica. Escuchemos lo que dijo el presidente del Banco Central en su dura advertencia de ayer. El consumo de los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro creció 34% entre el segundo trimestre del 2020 y segundo trimestre del 2021. Por lo tanto, eso nos da cuenta de una situación, de un escenario económico totalmente diferente, no solo para la actividad, sino sobre todo para los precios. Cada aporte adicional al consumo va elevando el riesgo de que eso se traduzca en un aumento de los precios. Claro, un aumento de precios que además ya ha advertido el Banco Central antes de los retiros previos y que decía Mario Marcel se ha ido cumpliendo. Es decir, el escenario macroeconómico que ha trazado el Banco Central con cada una de estas discusiones se ha cumplido luego y eso es una advertencia también para lo que puede ocurrir pronto. No en el largo plazo, sino en lo inmediato, en este 2021 y 2022. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de la postulación a nuevos canales de apoyo para las pequeñas y las medianas empresas. A través de los canales del programa Crece de Cercotec se abrieron las postulaciones nuevamente para que 2.000 pymes puedan postular a estos fondos de más apoyo para esta etapa en la que se necesita algo de respaldo, sobre todo para las empresas que están con mayores niveles de endeudamiento. Los invito a que revisemos más detalles de estas medidas en la siguiente nota. Son fondos que son bien específicos, la verdad. En fondo para hacer crecer una parte de tu empresa. Podemos comprar un par de maquinaria. Es una de las cosas que Pamela Castro, dueña y socia de Modulab, pudo hacer cuando se ganó el fondo Crece de Cercotec hace 3 años. Una iniciativa que este miércoles abrió nuevamente sus postulaciones y esta vez apuntando a 2 flancos. Una para empresas antiguas que tengan iniciación de actividades hasta el 30 de junio del 2019, que a ellos les vamos a pedir aumento de ventas o que hayan igualado o se hayan mantenido sus ventas, y por otro lado a todas las empresas nuevas y que se formalizaron porque vieron un nicho de negocio en el mercado. 5 millones de pesos que podrían ayudar a otras pymes a potenciar su negocio. Mónica Sandoval es zapatera y como miles de otros emprendedores, con la pandemia ha visto un complejo panorama de recuperación.
Ella califica como empresa antigua y de ganar, ya tiene pensado qué le gustaría hacer con el fondo. Una sopletera que se mete todo el zapato con la bota adentro y esa sopletera, esto se mete todo adentro y la máquina lo hace así, lo prensa. Para postular hay que registrarse en el sitio web de Cercotec, seleccionar su región y escoger el botón de empresa antigua o nueva, además de adjuntar los documentos requeridos. El plazo es hasta el 24 de agosto. A todas las pymes que sabemos que ha sido duro, pero que están acá paradas y buscando la reactivación, a que se motiven, a que postulen. Pero esta jornada trajo más noticias para las pymes. Las que recibieron el primer bono de 1 millón de pesos entregado hace unas semanas califican para nuevas ayudas. El bono para pago de cotizaciones y otro adicional variable que adelanta la devolución del IVA. Bono que también viene con un enfoque de género porque para aquellas personas naturales o empresas individuales de responsabilidad limitada dirigidas por una mujer se aumenta en un 20% con un tope de 2 millones de pesos, 2.400.000 pesos para las mujeres. Hasta el 18 de octubre corre el plazo para postular a ambos beneficios que entrega el Estado. Bien, seguimos con otro tema. Como le contábamos en titulares, ayer en el Diario Oficial se publicó el decreto que permite tomar una serie de medidas para evitar el racionamiento eléctrico. El objetivo de este documento, de este instrumento en la práctica, es que se pueda manejar y disminuir los déficits de generación de energía que se puedan producir en el sistema eléctrico nacional. Y fundamentalmente como respuesta ante un escenario de más estrechez, cuando hay condiciones hidrológicas, la falta de lluvia, que son bastante distintas a las de años previos, con menor participación o más riesgo también para las centrales hidroeléctricas. Cuando hay condiciones más circunstanciales debido a las fuertes marejadas, por ejemplo, ha habido dificultad para la llegada de embarques de gas natural licuado, y cuando además se está llevando adelante un proceso de descarbonización que saca algunas centrales termoeléctricas, este escenario configura un cierto riesgo de algún tipo de estrechez desde el punto de vista eléctrico, y eso es lo que pretende evitar en definitiva este decreto publicado ayer. En caso de déficit, dice el documento, la generación se deberá distribuir proporcionalmente, por ejemplo, entre las compañías, y autoriza a las empresas distribuidoras a disminuir al mínimo el voltaje de distribución a los clientes. Y por último, el documento establece condiciones en las que se puede efectuar cortes en caso de que llegue a ser necesario, aunque son medidas, por cierto, preventivas. No significa que se vayan a aplicar necesariamente, sino más bien disponer del instrumento en caso de que sea necesario. Bien, 8:18. Momento de una pausa y volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta a 8:20 para abordar el conflicto que se ha generado en las últimas semanas entre Banco Estado con distintas empresas del mercado financiero tecnológico, de la fintech. Hay varias compañías que han acusado que hay discriminación arbitraria de parte del Banco Estado. De hecho, una de ellas, Quipu, llegó a la justicia con este proceso debido a los problemas que se han generado para distintos usuarios de estas plataformas, clientes de Banco Estado. Pues bien, ayer hubo humo blanco en una de las negociaciones. Banco Estado llegó a acuerdo con la fintech española Fintonic. Y queremos abordar este conflicto y el contexto en el que se da también en un momento de desarrollo importante para este sector. Estamos en contacto a esta hora con el José Carrasco, Head of Latam de Fintonic. Gracias por el contacto, José, muy amable. Hola Sebastián, un gusto. Gracias a ustedes por invitarme. José, bueno, ya dábamos el contexto de este conflicto que finalmente para ustedes por lo menos se resolvió, y ayer tuvimos novedades al respecto con este acuerdo de Banco Estado. ¿En qué consiste el acuerdo y en qué condiciones finalmente van a poder operar sus clientes que también son usuarios de Banco Estado? Bueno, básicamente, primero que todo, esto es una luz de esperanza, no solo para Fintonic, sino para todas las fintechs y un poco para las personas que se ven beneficiados cuando se generan este tipo de colaboraciones. Y puntualmente el acuerdo radica en que vamos a trabajar por las próximas semanas en compartirles al banco un poco cómo nosotros hemos ido aprendiendo a hacer las cosas en Europa. Recordar que en Europa estamos avanzados en la ley de Open Banking. De hecho, en Europa nosotros fuimos partícipes de la construcción de esto, y juntos vamos a encontrar un punto donde podamos a nuestros usuarios seguir dándole la asesoría gratuita financiera
y Banco Estado, al sentirse cómodo con las reglas de seguridad que nosotros seguimos, no nos van a bloquear. Básicamente se traduce en eso. José, en ese sentido, finalmente lo que lograron llegar a acuerdo es a un punto para que el banco pudiera cumplir con sus propios estándares de seguridad y ustedes estuvieran a ese nivel, digamos, ¿no? Porque el problema para el Banco Estado fundamentalmente tiene que ver con sus propios parámetros de seguridad. Sí, bueno, la verdad es que nosotros no rompíamos con sus parámetros de seguridad. Nuestro modelo de trabajo es un poco por web scraping, que básicamente utiliza la web de cualquier cliente, o sea, como cualquier cliente lo hace, y sigue cumpliendo con las reglas de seguridad. Sin embargo, se va a abrir una puerta lateral, y en esa puerta lateral es donde se va a construir y vamos a cumplir los nuevos parámetros de seguridad, que a todo esto nosotros de cierta forma ya cumplimos la mayoría o la totalidad de ellos. Sí. ¿José? Entonces, sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Sí. José, ahora es interesante mirar el conflicto desde otro punto de vista, digamos, y no solo por un hecho puntual o por un parámetro de materia de seguridad, sino más bien por el desarrollo de las fintech acá en Chile. Han tomado mucho vuelo las empresas financieras con base tecnológica. ¿Cómo ves tú ese desarrollo a partir de lo que ha pasado, por ejemplo, con Banco Estado, de los problemas que han tenido también no solo ustedes, sino otras empresas? El tema es muy importante. La forma en cómo los mercados se van a empezar a desarrollar, y lo vemos en muchos países, nosotros estamos en España, en México y en Chile, y el camino a seguir es encontrar puntos, puentes con la banca tradicional, un poquito más, que viene con ciertas burocracias, que no permiten maximizar el beneficio a los clientes, encontrar ese punto con unas empresas nuevas que llegan totalmente disruptivas, como lo puede ser un Quipu, un ITPay o el mismo Fintonic, que llegan con soluciones muy, muy ligeras para finalmente beneficiar al cliente. Lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que queremos empujar en Chile es que este ecosistema se desarrolle en comunidad con los bancos. Ajá. Sabemos que los bancos nunca van a dejar de existir y es importante que se sumen a esto. El primer paso lo dio Banco Estado y por supuesto hay otros pasos importantes que han venido dando Banco BCI y otros bancos, para no nombrar a uno en puntual, pero seguir ese camino. Creemos que Chile tiene una oportunidad enorme, tenemos índices muy interesantes para desarrollar esta industria. ¿Cuántos clientes tienen ustedes acá en Chile, José? Tenemos clientes activos, más de 180.000 clientes, y registrados un poquito más de 500.000. Y de hecho, de esos 180.000, más de 100.000 son usuarios de cuenta root de Banco Estado. Entonces, eso te habla un poco de que este tipo de soluciones que traen las fintechs van para todos. Yo creo que no hay nada más utilizado en Chile que la cuenta root. Sí. Y justamente ese tipo de perfiles que ocupamos todos nosotros es quienes se ven beneficiados con la llegada de nuevas fintechs. Sí. Tanto para productos financieros como créditos, hasta para productos tan simples y gratuitos como el nuestro, que es ayudarte a mejorar tu salud financiera. José, ¿y tú crees que ha habido cierto nivel de bloqueo de parte de los actores tradicionales del sistema financiero al desarrollo de la fintech? Acá hay toda una discusión, ¿no? Porque es un sistema que recién se está desarrollando, que necesita su propia regulación, etcétera. Pero ¿tú crees que en ese proceso y en ese camino ha habido cierto bloqueo, como decías tú, rechazo a este cambio? Sí, y es natural. Cuando tú vienes haciendo las cosas por años de una misma forma y llegan personas que te muestran una forma distinta de hacerlo, más simple, más ligero y que maximiza el beneficio a los clientes, te cambia de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort nos cuesta a todos. Entonces es natural lo que ha pasado con la banca chilena. Me atrevería a decir que ya estamos a tiempo y este tipo de señales como la de Banco Estado ayudan para que otros bancos se sumen y vayamos en esa dirección, que la correcta es salirnos todos de la zona de confort e ir a buscar soluciones para las personas, porque finalmente eso es lo más importante, abrir el mercado, que entren competidores. Más competidores lo que hacen es ayudar a las personas. Sí, claro. Y un ejemplo, en otros países, por ejemplo en México, la regulación no ha sido la ideal y lo que terminó haciendo es que dando ciertas entradas, cierta innovación. No tenemos que cometer ese error en Chile. En Chile tenemos que ir en autorregularnos o ir en búsqueda de una regulación que ayude a la competencia.
Sí, pensando además en el fuerte impulso que ha tenido esto, con levantamientos de capital importantes también de algunas empresas, bien vibrante, ¿no? Y reflejo de lo que está ocurriendo también con otras startups acá en nuestro país. José, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica, muy amable. A ti, muchas gracias. Bien, 8:27, estamos cerrando esta edición, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con